Salvador y a este acto también que intenta ser un acto de justicia hacia su persona. A mí me encantaría que todo lo que os tengo que decir pudiera decirlo así, sin gafas y sin papel, pero necesito las dos cosas. Espero que lo entendáis, porque hay muchos datos muy concretos y no me quiero equivocar. Así que, bueno, allá voy. Primero las gafas y luego os leo. En 1974, los consejos de ministros se celebraban los viernes por la mañana. Eso, como tantas otras cosas, no ha cambiado. Las ruedas de prensa para informar de los consejos se celebraban los viernes a primera hora de la tarde. El 1 de marzo de 1974 fue viernes. Hubo consejo de ministros por la mañana, pero ese día la rueda de prensa no se celebró como era habitual. Se retrasó hasta la última hora de la tarde. Aquella noche boxeaba José Manuel Ibar Urtain, el morrosco, que fue utilizado por el régimen para distraer a las masas. No estaba previsto que el combate se emitiera por televisión española, la única que teníamos por aquel entonces. Ningún diario recogía su programación, pero alguien tomó la decisión de que aquella noche se emitiera el combate. Todo valía para distraer la atención de uno de los acuerdos que había tomado el Consejo de Ministros: haberse dado por enterado de la condena a muerte de Salvador Puig Antich. Fue el ministro portavoz del gobierno, Pío Cabanillas, quien informó del enterado. La ejecución de Salvador había sido decidida por el régimen como una demostración de fuerza en respuesta al atentado de Carrero Blanco. Su consejo de guerra fue una de las mayores farsas que han ocurrido en la historia de este país. Estaba condenado ya de antemano. Querían su muerte. No admitieron las pruebas que presentaba su defensa, ni siquiera las pruebas de balística o los testimonios de médicos que corroboraron la versión de Salvador en cuanto al número de balas que tenía el cuerpo del policía muerto en el forcejeo en el momento de su detención y las que había disparado la pistola de Salvador. La opacidad con la que actuó el régimen y la inmediata destrucción de todas las pruebas no son más que burdos obstáculos que puso el franquismo para ocultar su crimen. Son muchos los testimonios, principalmente los recogidos a través de los documentos de la Embajada Americana, ahora desclasificados, que demuestran que su sentencia de muerte había sido aprobada por el Consejo de Ministros, presidido por Carlos Arias Navarro, con anterioridad al 1 de marzo. Si lo retrasaron hasta aquel día fue porque, debido al débil estado de salud del dictador, necesitaban ganar tiempo para que el entonces príncipe Juan Carlos hubiera regresado de un viaje oficial. Para aquellos y aquellas que no lo vivisteis, el enterado por parte del gobierno de una pena de muerte significa que su ejecución es cuestión de horas. Una vez hecho público, se le comunica al condenado. La ejecución puede producirse en cualquier momento pasadas 12 horas desde que el enterado ha sido comunicado. En el caso de Salvador, no dejaron pasar ni una sola más por el país el fin de semana, y con la mayor parte de la oposición democrática callada y mirando hacia otro lado para no perjudicar las promesas aperturistas del espíritu del 12 de febrero, Salvador fue asesinado a las 9:20 de la mañana del sábado 2 de marzo en la sala de paquetería de la cárcel Modelo de Barcelona. Quina putada. Això es una putada, dijo Salvador a ver el garrote. Él no sabía cómo lo iban a matar. Le habían condenado a muerte un tribunal militar y el fusilamiento es la forma de ejecutar las sentencias de estos tribunales. Pero con Salvador hicieron una excepción. Sus asesinos consideraron que fusilarle era un honor que no merecía y le asesinaron con el garrote vil. Las palabras de Jesús Irurre, uno de los funcionarios de prisiones que presenció su muerte, reflejan la crueldad con que le asesinaron. Él se imaginaba que lo fusilarían. Parece que el fusilamiento sea una muerte más digna. Lo cierto es que no estaba preparado para el garrote. Además, todo era muy tétrico. El verdugo con la camisa remangada, el ataúd aquel allí en medio, y todo rodeado de gente de uniforme, funcionarios, militares y policías. Entonces él se armó de valor, miró al juez y le dijo: «Majo, lo has conseguido». Había una mezcla de morbo y venganza. Muchos de ellos decían: «Ha matado a un policía, ha matado a uno de los nuestros».
Además, muchos de ellos no disimulaban la curiosidad que sentían por ver la ejecución. En una situación como esta, lo lógico sería que la gente lo mirase desde lo más lejos posible. Pues no, la gente, buscando un buen lugar, se empujaba y era una masa humana que avanzaba hacia el garrote. Fue asqueroso. Yo, en aquel momento, no me pude reprimir y me puse a gritar y a llorar. Después de la ejecución, el médico militar se acercó al cuerpo inerte de Salvador para tomarle el pulso y certificar su muerte. No pudo. Su corazón aún latía muy débilmente. Pasados 5 minutos volvió a tomarle el pulso. Seguía latiendo. No fue hasta las 9:40 cuando su corazón dejó de latir. Han pasado 42 años desde entonces. La mal llamada justicia española, esa justicia en la que aún perduran muchas de las formas e incluso algunas personas del franquismo y de sus tribunales de excepción, se ha negado una y 1000 veces a reabrir el caso. Las hermanas de Salvador no han dejado un solo día de exigir justicia. De nada ha servido que presente nuevas pruebas o testimonios. El franquismo, que asesinó vilmente a Salvador, sigue vivo en nuestros días. Ni uno solo de sus asesinos ha podido ser juzgado. Pero si algo tiene la justicia, la verdadera justicia que nos han robado en este país, es que es universal. Y crímenes como el de Salvador no prescriben. Que su caso forme parte de la querella argentina es una luz de esperanza para su familia y para todos y todas los que creemos que ese mundo por el que Salvador dio su vida es posible. Gracias. Y ahora, a continuación, Guzmán Gómez va a hacer una semblanza sobre la figura de Salvador. Guzmán ha escrito un libro sobre él y es profesor de Historia Contemporánea en la Complutense. Recibámoslo con un aplauso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad es que me esperaba una mesa, una cosa así, como nosotros siempre solemos estar en cosas así aburridas y más sesudas. Pero bueno, intentaré transmitirle lo que yo quería decirle, que básicamente pues son siete ideas, 7 imágenes de lo que supone el caso Puig Antich para entender el final del franquismo y también la evolución de la política y de la memoria en las últimas 4 décadas. Para los historiadores es un caso fundamental y nosotros lo tratamos y lo observamos como tal. La primera de ellas, en realidad, se compone de 2 imágenes. Una, como se pueden imaginar, es la del garrote vil, en palabras del embajador norteamericano, que se ha hecho referencia aquí. Era una especie de artefacto medieval. La segunda imagen es la presencia de un mando de la Dirección General de Seguridad en ese pabellón de ejecución de la cárcel modelo. Ambas figuras son muy representativas de lo que es la historia, en realidad, de una venganza cumplida. La segunda imagen, o la segunda idea que yo les quiero transmitir, es en realidad una frase. La frase dice así: no es necesaria, nosotros somos profesionales de las armas. Y se refiere, o es la frase que dijo el juez militar denegando la solicitud de la prueba de balística al decano del Colegio de Abogados de Barcelona que defendía a Salvador Puig Antich. El sumario 106, el caso del Consejo de Guerra sobre el que nosotros hemos trabajado, es una fuente fundamental para documentar la arbitrariedad de los tribunales franquistas y de su sistemática vulneración del derecho a la defensa. La escena, para nosotros, resume a la perfección la supremacía de la justicia militar sobre la civil. La tercera imagen es, de nuevo, el final de la sentencia, la ejecución. Procede, por tanto, aplicar la sentencia. Y es el dictamen del Consejo Supremo de Justicia Militar de, anoten la fecha, aunque también se ha hecho referencia aquí, al 11 de febrero de 1974, un día antes del famoso discurso de Arias Navarro, conocido como espíritu de 12 de febrero. Por lo tanto, el ejército español marca la hoja de ruta del gobierno Arias.
La cuarta es una fecha en un papel del secretario general de Iberia, el 3 de marzo de 1974, haciendo coincidir la ejecución con la expulsión del obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros. Esa fue la verdadera crisis para el franquismo, la que se abrió con la Iglesia. Las ejecuciones estaban decididas y se hicieron coincidir. No hay cuenta atrás, no hubo cuenta atrás, como a veces ha querido sugerir el cine. No hubo apenas movilización social o política para forzar el indulto. La quinta nos lleva a las calderas del cuartel de la Maestranza de Artillería de Barcelona. Allí arden todas las pruebas del sumario días después de la ejecución. El mundo entero clama contra la brutalidad franquista. El semanario Charlie Hebdo, tristemente conocido, dedica su portada al caso. Ha nacido el mito Puig-Antich y la izquierda antifranquista se apropia rápidamente de él. La sexta nos hace dar un importante salto en el tiempo hasta el presente, hasta julio de 2007, cuando la Sala Quinta del Tribunal Supremo deniega la revisión de la sentencia del caso Puig-Antich. El auto designa a los miembros de la Brigada Político-Social del siguiente modo: como miembros de una policía de élite acostumbrada a tratar con toda clase de delincuencia. Y por último se refiere a la dictadura con la siguiente expresión: el orden institucional vigente. La séptima y más reciente nos lleva a noviembre de 2014 y es el comunicado de uno de los últimos ministros de Franco, que estaba en ese Consejo de Ministros, que ustedes pueden consultar en la web de la Fundación Francisco Franco. Y es una respuesta a la solicitud de extradición dictada por la fuerza argentina que lleva la causa de los crímenes contra el franquismo. La frase dice así, o en respuesta, la respuesta es que constituye una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal. Bueno, este último comentario se lo dejo a ustedes o a los psiquiatras, pero para el análisis histórico, o desde el análisis histórico, es imposible sostener que este proceso pueda darse por terminado, cerrado y acabado. No por dar por terminado un periodo se evitan sus connotaciones y sacudidas en el presente, en nuestro presente. Pero no teman que yo no voy a hablarles de historia o de la naturaleza del tiempo. Poco importa lo que podamos decir yo u otros compañeros de profesión. La anomalía del caso español la vienen denunciando en reiteradas ocasiones Naciones Unidas. La última en 2014-2015. España sigue siendo un país diferente porque, en primer lugar, sigue teniendo el número más alto de desaparecidos del mundo después de Camboya. Y en segundo lugar, porque ninguna de las sentencias de los tribunales militares de la dictadura por delitos políticos han sido revisados a día de hoy. Como queda bien claro en el auto del Supremo, que rechaza por segunda vez la revisión de este caso, las figuras del criminal y de la víctima, 75 años después del final de la Guerra Civil, siguen siendo las mismas que fijara el propio Franco cuando hablaba de la necesaria justicia histórica. Invertirlas no ha sido posible hasta ahora por falta de voluntad política, desde luego, pero también por una cuestión más compleja, por la propia apariencia de legalidad de la represión franquista y por el grado de normalidad que ésta terminó alcanzando a lo largo de 4 décadas. La clave estaba en el orden público, proyección tradicional del militarismo español en la sociedad civil desde su frágil construcción en el siglo XIX, y no tanto en los estados de excepción. Su mayor efecto a día de hoy es precisamente este, que la cúspide de la justicia siga refiriéndose al periodo como el orden institucional vigente, en lugar de llamarlo simple y llanamente dictadura. Por extensión, y al contrario de lo que ha ocurrido en la legislación de distintos países que han tenido procesos y experiencias muy traumáticas en su siglo XX, como Alemania, Rusia, Sudáfrica, Colombia, Perú, etc., los condenados por la dictadura en España siguen siendo oficialmente culpables de delitos, muchos de los cuales son hoy derechos. Nada más y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Gracias, Guzmán, por esa semblanza de Salvador. Gracias, Luisa, por habernos presentado el acto. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí
42 años después de aquella ignominia, ocupando un espacio público para homenajear por primera vez en Madrid a una figura como la de Salvador. Se le habían hecho homenajes como víctima del franquismo junto a otras muchas, pero esta es la primera vez que se le rinde un homenaje a él a nivel personal. Va por ti, Salvador. Ahora va a venir Cuca Escribano, es una actriz comprometida que siempre ha apoyado todas las causas, esas que tantos dicen que son imposibles y que muchos consideran perdidas, pero que ella está ahí luchando para que algún día dejen de serlo. Ella va a leer 4 poemas dedicados a la memoria de Salvador. Recibámosla con un aplauso. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El primer poema es de Juliana Mediavilla Pablo, lo escribió el 2 de marzo del 94. A Salvador Puchantik. Amaneció llorosa la mañana y herido de injusticia antes que muerto, prendiste tu impotencia en la ventana. La mañana, tu amiga la mañana, se ha vestido del gris de las ausencias, gris de acero para los que disparan, gris de miedo para los que silencian. Mañana saldrá el sol, tal vez mañana, hoy lo oculta el dolor y la vergüenza. Vosotros sabéis que hay poderosos y oprimidos, que hay vencedores y vencidos, que hay jueces y sentencias. Vosotros sabéis que hay poetas y miserias, mi verso está con vosotros, mi flor es roja como el clavel. Vosotros sabéis que hay quien se doblega y se resigna, y siempre hay alguien que explota y comercia con el pan y la sangre de quien se conforma. Vosotros sabéis que hay quien lucha y se revela, mi verso está con él, junto a la flor roja y el laurel. Que no muera mi canto, que lo quiero vivo sobre el fuego, que aún es largo el camino, que aún es duro el combate. Que no muera mi canto, ni la flor roja del amanecer, que no haya nunca desencanto, que la lucha es hasta vencer. Ferran Aissa, Ferran Aissa, Barcelona, marzo de 1974, pocos días después del asesinato a garrote vil de Salvador Puchantik. Ahora voy a leer un fragmento de Mira, descansa, descansad, al fin hemos llegado, de Antonio Crespo, de la elegía en Portbou. Hijo de la medianoche, llegas, cumplido el siglo de la infamia, a este precipicio de aterradora belleza, donde todo es descenso. Pues conmigo vienen los apenas nombrados, los caídos del libro, los tiernos habitantes de los márgenes, los maldecidos, los ejecutados el último día, y los que lo fueron en las cunetas, en las tapias, en los recodos nocturnos, los deslumbrados por los faros, los que temblaron al alba, los que nunca fueron honrados, los que aguardan la resurrección de la memoria, los que no olvidan, los que esperaron la muerte con la clara mirada de la adolescencia, un valor tan joven, aprendido en unos pocos libros, en algunos relatos o canciones, en palabras que acarician la fatalidad de la historia, la ofrenda generosa, inútil, maldita de una despedida, un silencio sin lágrimas, sin más que un débil hilo de piedad, de infancia, acompañando, mirando tan de cerca al hermano que se aleja. Y fue sentado en el taburete, y su espalda reposó en la madera, y no fue nada salvo despojos o un recuerdo ardiente. Salvador que no fue salvado. ¿Recuerdas el estupor, la espera, la impotencia, la traición de tantos? El momento exacto, el cumplimiento de la condena, lo indecible, lo absurdo. ¿Por qué las calles vacías? ¿Por qué el consentimiento? ¿Cómo este silencio, este hermano casi niño que tiene tus años abandonado, desmadejado, muerto hecho memoria herida? Como el otro, el añadido, el que no tenía nombre, patria ni hermanas, el huido, el no reconocible, al que cambiaron el rostro, el de ojos abiertos, desmesurados, el que sobraba pero fue necesario, el que era medida y peso, moneda, el que murió solo, sin piedad ni remordimiento,
el que ofreció su cuello a la inexperiencia del verdugo, que abrió la caja y extendió los útiles, olvidó la madera, fijar el cuerpo del que ni siquiera fue olvido, pues nunca fue recordado. Y luego viste a un hombre decir: se ha hecho justicia. Y más tarde le dieron homenajes. Digo, al que habló de justicia, al que firmó, y dijeron había hecho el bien y creído en la libertad. Mas entonces los ajusticiados sin justicia apenas eran nota a pie de página, o lo no sucedido, lo borrado, lo que estaba solo entre líneas, en el blanco o margen de lo no escrito, lo no pronunciado. Pero ahora, mira, ahora descienden todos, los nombrados y los no dichos. Todas las culpas, los errores, las sombras se agolpan con la penumbra de la justicia y la inexorable ternura de los sacrificados. Restos, pedazos, huesos, que ahora juntan nombres, quitan el polvo de las cunetas, acarician calaveras, descienden y han llegado a este mar sin consuelo. Ahora es posible limpiar, decir palabras o gestos. Ahora no hay premura, urgencia. Cada instante es mundo, eternidad, la infinita duración de una sílaba de aliento que sella labios para recibir del signo trazado sobre la piel la exacta duración del cumplimiento. Antonio Crespo. Y por último voy a leer un cuarto poema de Cristina Maristany, que nos acompaña, espero hacerlo bien. A Puig. Hoy, un 2 de marzo, te están matando. A garrote vil, hermano, te están matando. Militares al servicio de asesinos, te han condenado. Tu lema, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, daña los puros oídos de esos héroes. Todo tan sórdido, hermano, desde un principio. En estos momentos, compañero, te están matando. Articular no puedo palabra alguna. Mis ojos se nublan llorando rabia. Hermano libertario, por buscar la justicia, te están matando. Algún día, ya pronto, renacerás de nuevo, aquí en tu tierra, en esta tierra tuya y en muchas otras. Salvador Puig, hermano, te están matando. A Salvador lo asesinó un Estado fascista. Han pasado 42 años y a los asesinos no se les ha juzgado, a esas personas que firmaron esa pena de muerte. No se han juzgado los crímenes franquistas. Somos una excepción en Europa, porque en otros países sí que se ha juzgado a los criminales, pero en el Estado español la transición se basó en el olvido, las cunetas, el silencio y el perdón a los culpables. Por eso, desde el Grupo de la Izquierda Europea, queremos trabajar con vosotros y con vosotras para que se juzguen los crímenes franquistas, para que haya verdad, justicia y reparación, y teniendo muy claro que recuperar la memoria no es una cuestión del pasado, condiciona el presente y, sobre todo, nuestro futuro. Ahora nos acompaña Jaime Pastor, que es profesor de políticas de la Universidad de la UNED y es un conocedor de la época por haber sido un luchador de las causas sociales, no solamente entonces, sino ahora. Así que, por favor, recibamos a Jaime con un aplauso. Hola, buenas tardes. Bien, ante todo felicitar a los colectivos, ¿no?, que han organizado este acto. Como dice Carlos, era un acto muy necesario, lo teníamos que haber hecho muchos años antes, pero bueno, yo creo que esta vez está tratando de estar a la medida y a la altura de lo que haría falta, y desde luego va a estar siempre con nosotros y nosotras Salvador Puig. Recordar el asesinato de Salvador es rememorar lo que ocurría en esta España hace 42 años, pero más allá incluso, ¿no? Yo formo parte, ¿no?, de esa generación
que en cierto modo, a partir de mediados de los 60, tomó el relevo de otra vieja generación, compartió con ella luchas, y tras el estado de excepción de enero del 69, con el asesinato del compañero y alguna de nosotras, como Enrique Ruano, sufrimos un duro golpe. Pero luego vimos que conseguimos el indulto para la gente, los amigos y amigos, en este caso, que fueron condenados a muerte en el proceso de Burgos en diciembre de 1970. Y podríamos decir que a partir de entonces, a partir del año 71, se fue configurando en nuestro país de países una polarización creciente entre un movimiento de movimientos contra la dictadura por un lado, y por otro ese conjunto de poderes económicos, internacionales y políticos que trataban de mantener a la dictadura frente a esa presión cada vez más masiva a favor de la democracia, pero no solo de la democracia, sino también de la transformación de la sociedad y de la necesidad de acabar con un poder empresarial que estaba claramente asociado al poder franquista en esos tiempos. Y vimos varios frentes que se fueron conformando. El del movimiento obrero. El movimiento obrero era el protagonista entonces. Había luchas, huelgas en distintas partes. En el mismo año 72 hubo las huelgas de Ferrol y Vigo, hubo las huelgas en el 73 en Barcelona, en distintas comarcas, ¿no? En el mismo año 74 hubo la huelga del Baix Llobregat, una huelga que llevó al que era gobernador civil de Barcelona entonces, un tal Rodolfo Martín Villa, ¿no?, a responder a la petición de la Guardia de Franco de armarse para intervenir directamente contra los trabajadores que se movilizaban en las calles y en los centros de trabajo en esos tiempos, ¿no? Ese fue el frente protagonista de la lucha contra la dictadura, por mucho que luego mucha gente de los presuntos notables y padres de la transición se quieran poner medallas. Otro era el del movimiento vecinal, que también era de trabajadores, de todas esas gentes que se estaban estableciendo en las periferias de las grandes ciudades, que empezaban a crear sus asociaciones, que luchaban por una vivienda digna, por un transporte digno, por infraestructuras, ¿no?, por una salud digna, ¿no?, y que realmente jugaron un papel en esa movilización también contra la dictadura. Otro era el de movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil que, pese al golpe que había sufrido tras la construcción del sindicato democrático y la represión sufrida, estaba recuperando fuerzas. Y otro también era el de las nacionalidades, el de los movimientos que estaban desarrollándose en Euskadi, Cataluña, en Galicia también, ¿no?, y que, bueno, que realmente estaban demostrando que junto a la lucha contra la patronal, junto a la lucha por la libertad sindical, de huelga y de expresión, asociación y demás, ¿no?, junto a las que desarrollaban los estudiantes y los vecinos, también haría falta reconocer el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Bien, esos eran los cuatro frentes que se iban conformando entonces, en un contexto en el que la dictadura empezaba a estar a la defensiva, y por eso, como estaba a la defensiva, respondía con rabia, con dura represión, y claro, surgió un gobierno que se llamó del espíritu del 12 de febrero, pero presidido por un hombre como Carlos Ario Navarro, conocido como el Carnicero de Málaga, ¿no?, el responsable de la matanza del pueblo de Málaga durante la guerra civil y la posguerra, ¿no? Y bueno, algunos se creyeron esa promesa oportunista, pero desde luego quienes no nos lo creímos fuimos las gentes que estábamos en esos movimientos y proseguíamos la lucha y nos enfrentábamos con una represión cada vez más dura. Por lo tanto, estábamos viviendo una violencia estructural, una violencia física, armada, la tortura, por supuesto, era una norma cotidiana, y se detenía a dirigentes del movimiento obrero. Como sabéis, en diciembre del 73 fue el juicio 2001,
Y también hubo el atentado contra Carrero Blanco, que bueno, que era el símbolo de la continuidad del franquismo en aquellos tiempos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, frente a esa represión había precisamente un debate abierto, ¿no?, dentro de las organizaciones de la izquierda sobre cómo responder a esa violencia estructural y sistémica, ¿no? Y en ese marco, claro, el Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL, la organización a la que pertenecía Salvador Puig Antich hasta su disolución, pues era una de las muchas organizaciones que apostaban por la violencia armada frente a esa dictadura, ¿no? Y bueno, dentro de ese debate lo que era evidente es la legitimidad de esa violencia armada frente a la dictadura, porque debía acompañar, es decir, no era incompatible con las formas de lucha de las que se estaban dotando los distintos movimientos sociales, pero desde luego, independientemente de las posiciones que pudiéramos tener cada una de las organizaciones, había una solidaridad firme por parte, por lo menos, de ese amplio espectro, ¿eh? No hay que olvidar que aunque luego se nos minorizara, éramos mucha gente la que estábamos en las organizaciones de izquierda radical y libertaria y anticapitalista en aquellos tiempos, había una solidaridad frente a cualquier ataque que sufrieran cualquiera de estos compañeros y compañeras, fuera cual fuera la forma de lucha que emplearan, ¿no? Y por lo tanto, es cierto que no hubo una solidaridad masiva, mayoritaria, contra la condena a muerte de Salvador Puig Antich, pero sí fuimos una minoría significativa que tratamos de responder en la medida de nuestras fuerzas. También lo hicieron, como hay aquí compañeros y compañeras que lo testifican, desde las cárceles, también en centros de trabajo. A mí me han recordado cuando puse ahora en Facebook este acto, la convocatoria de este acto, pues hubo compañeros que decían, oye, pues en mi fábrica hicimos algo, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay que olvidar que hubo una minoría que sí se identificó con Salvador Puig Antich, que trató de defenderle y que desde luego no compartió el silencio que una parte ya de la oposición de entonces, que acabó siendo mayoritaria, hay que reconocerlo, estaba practicando, pensando ya en una futura negociación con los presuntos reformistas de la dictadura, ¿no? Por eso, como decía mi amigo Miguel Romero cuando recordábamos a Salvador Puig Antich con ocasión de la película Salvador, para nosotros y nosotras, Salvador era uno de los nuestros. Era uno de los nuestros, era un militante marxista, anticapitalista, internacionalista, solidario con los y las de abajo, con todo el mundo que sufría la represión franquista, y por tanto no podíamos olvidar que nuestro futuro dependía también de ser coherentes ética y políticamente denunciando el crimen de esa dictadura. Un crimen que además se aplicó, pues como ha contado Guzmán y como se puede leer en los distintos libros, que bueno, que incluso se rompió con las mismas reglas de una dictadura, ¿no? Es decir, que fue una farsa de juicio, ¿no? Fue un juicio en el que, bueno, como sabéis, ¿no? Pues estaba lleno de personas militantes, ¿no? Como era entonces el Poder Judicial y como desgraciadamente sigue siéndolo en parte hoy, ¿no? Pues era gente abiertamente partidarios de la dictadura franquista, ¿no? Del totalitarismo de entonces, ¿no? Y como sabéis, bueno, había personajes, ¿no? Como el que leyó la sentencia de guerra, ¿no? De condena a muerte del Consejo de Guerra, que bueno, que luego hemos visto que ha sido abogado de una dirigente del Partido Popular en Cataluña, ¿no? Alicia Sánchez Camacho, ¿no? Por eso yo creo que es importante denunciar lo que ocurrió entonces, para no olvidar que el legado de esos crímenes sigue estando entre nosotros y nosotras, que sigue habiendo impunidad por esos crímenes del franquismo, que tenemos que seguir exigiendo verdad, justicia y reparación y la anulación de todos los juicios franquistas, y desde luego tenemos que mantenernos siempre firmes hasta conseguir acabar
con esa impunidad. En ese sentido, la querella llamada Argentina, pero que como nos pedían los compañeros y compañeras argentinos, es nuestra también, es de todos y todas, y ojalá sea de más lugares todavía, ¿no? Pues esa querella, desde luego, tiene que seguir adelante. Tenemos que esforzarnos porque la verdad sobre Puig Antich, sobre todas las víctimas del franquismo, recientemente hemos recordado a las víctimas de la matanza de Vitoria, ¿no? Con personajes también como Rodolfo Martín Villa o Manuel Fraga Iribarne, que nunca se han arrepentido de los crímenes cometidos entonces, ¿no? Y por eso, ya digo, mientras no haya el ajuste de cuentas con lo que significó esa dictadura, no habrá una democracia en este país. Gracias. Bien, va a ser ahora el propio Salvador el que nos va a hablar a través de las cartas que escribió cuando ya le habían condenado. Y le va a prestar su voz otro actor también comprometido, de los que da la cara, de los que no se esconde, de los que aguanta esas críticas y de los que defiende a todos los que sabemos que la razón la tenemos los titiriteros. Con todos vosotros, Eduardo Velasco. Hoy silencio mis palabras para que solo hable la memoria de Salvador, la memoria de sus propias palabras. Empiezo con una carta de Salvador Puig a su compañera Marga. Querida Marga, una vez más tenemos que separarnos, quizá definitivamente. Lo que digan unos señores que hablan un lenguaje que no entiendo tiene aires de venganza. El hecho importante es que a nivel de sentimientos nadie podrá romperlos. Comprenderás que se me haga muy difícil decirte todo lo que quisiera. Las palabras no salen. Ánimos, chiquilla. Será un golpe muy fuerte para ti, pero no dudo que poco a poco te irás afirmando como persona. Te quiere Salvador Puig. Salud y anarquía. Carta a Marsona, su hermana. Barcelona, diciembre de 1973. Marsona, escribe, escribe. La inspiración se resiste. Hay tal galimatías en mí que el intentar expresar detalles o ideas es una verdadera batalla. Sé que tras las nubes, allí, aún muy lejos, me esperan. ¿Quién es capaz de andar un mar o de saltar una montaña? ¿Por qué la niebla oscurece el paisaje? ¿Y el sol? Es que nunca llega. ¿Dónde se han escondido las hadas de los cuentos? ¿Han perdido la varita mágica? Preguntas, cuestiones, interrogantes y puntos suspensivos. ¿La inspiración ayuda o es la niebla que oscurece el paisaje? Decirte tantas cosas. ¿Y qué decirte? Donde estén unos ojos que se quiten las palabras. Algún día te hablaré de mí, pero espera. Espera que todo en mí explote, me exprima y deje reposar el pozo. Cuantos más años tiene el vino, mejor sabor, mejor boquete. Es ahora cuando empieza la batalla. En guerra con mis entrañas, Antonio Machado. No quiero poner una palabra tras otra, demasiado fácil. Quiero mostrar sentimientos, cómo darte las gracias por tantas cosas. Algunas veces, malditos los años, me tienta a darte consejos. ¿Yo? ¿De qué? ¿Por qué? Pocas cosas sé, y menos explicarlas. Eres tú, sola. Y porque vivimos a golpes, nosotros solos, cada uno,
nos hacemos. Recuerdo tus preguntas, muchas, tu afán por saber. Sé, sin que tú lo supieras, cómo me impresionaban tus respuestas. El perro, Silk, el caballo allá en el establo, y tú. Los estudios, los deberes, los amigos, y tú. La casa, la familia, el cuñado, con perdón, y tú. Tú y yo, hermanos, ahijada y padrino. Y no, sin ironía, nos parecemos. Y más, mucho más. ¿Has terminado ya de leerla? Guárdala, rómpela, pero no dejes de mirar allí, a lo lejos. Horizonte, mar, montañas. Es proyectándonos en el futuro, sintiendo el peso del presente, nuestra razón de ser. Siento esta noche heridas de muerte las palabras. Rafael Alberti. Te estimo, Salvador. Hoy hace 42 años, la noche antes de que asesinaran a Salvador, escribió una última carta a su hermano, Kim. Hice canción La tristeza del viento, de Leo Ferré. Querido Kim, la noticia es escueta, condenado a muerte. Sería muy difícil expresar mis sentimientos en estos momentos. Quizá como afirmación de todo por lo que he luchado y en lo que ahora, en el momento de la gran prueba, creo más firmemente. Han llevado a cabo una venganza irracional. Asco. Lo que siento es asco. Hace ya tiempo que me he preguntado qué hago yo en un mundo que aún no tiene un lugar para mí. Pero llegará, no lo dudes. Y no me trates de dogmático. Donde la cuestión se presenta más descarnada es ante toda la gente a la que quiero. Es una prueba demasiado dura para todos vosotros. No quiero caer en divagaciones metafísicas sobre la vida, así que acepta estas líneas como afirmación de lo que siento por vosotros. Yo he roto con todo y acepto mis responsabilidades. Sangre que se derramará, pero no inútilmente. Bien, chaval, todo lo que podría decirte va en estas líneas y en la tristeza del viento. Te quiero, tu hermano Salvador. Salud, hermano. Yo quiero ser Llorando el hortelano, de la tierra que ocupas estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie ni consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. ¿Volverás a mi huerto?
y amiguera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas, de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya de terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro, de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y ahora va a estar con nosotros, tienen Rojo Cancionero a poner un poco de música. Es un grupo muy comprometido y que participa pues en todas las batallas, y aquí están en esta batalla también como nosotros. Un aplauso para ellos. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos y amigas. Gracias a quienes han tenido la justa idea de celebrar este homenaje a Salvador Puig Antich. Vamos a hacer un poema que escribió Chicho Sánchez Ferlosio cuando fue sentenciado Salvador. Un poema que es un contundente alegato contra la represión que, por desgracia, casi no ha perdido actualidad. Cazadores de ciudad. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos. No me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra al aire y la vista llene de foso. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento, que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. ¡Maldito seas, Madrid! Tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos. Estamos prisioneros, carceleros. Yo les conforto en barrotes, tú de miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera, como el que se prende fuego, andan los presos del miedo, como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Que nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. Ay, no sé, no recuerdo bien, no me acuerdo. ¿Qué quería el carcelero? ¿Qué quería? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados, no hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Uno con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo.
pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, fue mi sangre de colir, tan solo por ver en el vuelo, que pudo hacer el mundo el hijo del carcelero, Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido, es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido, vaya con la diferencia, yo Venezuela sometidos, estamos prisioneros carceleros, yo de estos torpes barrotes tuve miedo, yo de estos torpes barrotes tuve miedo. Muchas gracias. Nos vamos a despedir dedicando una canción también de Chicho Sánchez Ferlosio a todas las personas luchadoras, a nuestras abuelas y abuelos que defendieron la humanidad frente al fascismo y lo pagaron con sus vidas, a nuestras madres y padres que fueron también valientes porque somos las hijas y los hijos de los obreros que no pudieron matar. Gallo rojo, gallo negro. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, que desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, que desencanto, si me borra el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y acabó el negro primero. Se miraron a la cara y acabó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, que desencanto, si me borra el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro,
aquí que la multinacional no mandaba a nadie. Muchísimas gracias, Rojo Cancionero. Por desgracia, la represión que sufrió Salvador tiene heredera, y es la represión de hoy. Ahora va a venir a hablarnos de esa represión una mujer que la está sufriendo en primera persona. Ella es Elena Ortega, la madre de un chaval que, como Salvador, tiene un corazón enorme. Él es un preso político, está en régimen FIES. Él es Alfon. Va por él. Buena tarde a todos los que estáis aquí. Habéis venido a este acto homenaje a Puig Antich y a la comuna y todos los demás colectivos organizadores de este acto tan necesario como estamos viendo que está siendo. Es para mí un honor participar y estar presente en el homenaje al joven revolucionario antifascista, anarquista Salvador Puig Antich, comprometido, como otros muchos miles de jóvenes, en la lucha contra el régimen genocida y criminal de la dictadura franquista, perseguido y criminalizado por su militancia, juzgado, condenado a muerte y ejecutado el 2 de marzo de 1974, a los 25 años de edad, los mismos que tiene Alfonso, mi hijo. Han pasado 42 años desde que Puig Antich fue asesinado. Ahora como entonces y en todos estos años del régimen del 78, heredado del franquismo, no se ha dejado de perseguir, criminalizar, torturar y encarcelar a la disidencia política, a los jóvenes revolucionarios, independentistas, antifascistas y anticapitalistas. No se ha hecho justicia ni reparado los crímenes del franquismo. Ministros franquistas han continuado en este régimen. Fraga, Martín Villa. Con la Audiencia Nacional ha continuado el Tribunal del Orden Público. Se han mantenido brigadas policiales como la Brigada Político-Social del franquismo. Los jóvenes revolucionarios, antifascistas, antirracistas, anticapitalistas e independentistas, organizados en colectivos, partidos extraparlamentarios y sindicatos de clase, fundamentalmente anarcosindicalistas, han continuado siendo perseguidos por este régimen del 78. No se han dejado de elaborar listas negras por parte de la policía, de torturar y asesinar en las comisarías y en las cárceles. Se ha continuado con las cazas de brujas. Seguimos asistiendo a juicios políticos, donde la palabra de la policía es prueba suficiente para fiscales y jueces. Siguen encarcelando a jóvenes en prisión preventiva, sin que tengan riesgo de fuga y con arraigo y sin prueba, aplicándoles el régimen FIES y la dispersión. Endurecen el Código Penal y aprueban leyes como la Ley Mordaza, con el fin de frenar y criminalizar la protesta social y convertir en delito el derecho a huelga. En estos últimos años de descontento social, por la estafa a la que nos han sometido el sistema capitalista, un sistema corrupto, genocida y criminal, que nos ha supuesto la pérdida de derechos laborales, el recorte en las prestaciones sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización, la precariedad laboral y el empobrecimiento de la clase obrera, abocando a nuestra juventud a la miseria, sin acceso a un empleo digno, sin techo, sin posibilidad de costearse estudios superiores, obligados a emigrar, gobernados por gobiernos corruptos que nos esclavizan y nos reprimen para que paguemos sus deudas de sus abusos de especuladores de casino. La represión hacia nuestros jóvenes se ha generalizado y endurecido.
con cientos de personas encausadas, con peticiones de cárcel y condenadas. Ante la deriva represiva coincidente con una profunda crisis económica, política y social, como ocurrió en los años finales del régimen franquista, los años 70, donde se asesinaron a otros jóvenes como a Puig Chantí, quiero recordar a Mariluz Nájera, Arturo Ruiz, Yolanda González, y luego ya siguiendo, porque no han parado de asesinar, el fascismo no ha parado de asesinar a nuestros jóvenes revolucionarios y luchadores, como Guillén Agulló, Carlos Palomino, y el último, el antifascista coruñés asesinado por neonazis del Frente Atlético. Como estaba diciendo, en estos años 70 se coincide con que había una profunda crisis económica, social y política, como en este momento. Los jóvenes rebeldes que no se quieren someter a un sistema y un régimen injusto sufren con su mayor virulencia la represión. Los arrinconan, criminalizan y persiguen, engañan a la sociedad con sus medios de comunicación, la asustan y la desmovilizan para poder continuar saqueando al pueblo, un pueblo que nadie le va a defender si él no se defiende. Por eso estoy convencida de que, como dice mi hijo, la opción es no rendirse, resistir y responder. Son palabras que siempre dice él. Informando y formando a la población, denunciando la impunidad y la corrupción policial y judicial, organizando la solidaridad y comprometiéndonos con la lucha en las calles, porque no podemos consentir que aniquilen y destrocen la vida a los hijos y las hijas de la clase obrera. Puig Antich fue condenado por un tribunal militar, sin pruebas. Las armas de los agentes implicados nunca llegaron a ponerse a disposición del tribunal y los casquillos desaparecieron. La autopsia del cadáver del inspector muerto se hizo en una comisaría. La sentencia a muerte a garrote vil la firmó el ministro franquista Utrera Molina, suegro de Ruiz Gallardón. Quiero contar también que Alfonso está cumpliendo una condena de 4 años en la cárcel de Navalcarnero en régimen FIES y con las comunicaciones intervenidas y restringidas, bajo una acusación falsa de tenencia de explosivos. Un juicio político, sin pruebas, donde las alegaciones de peso del fiscal fueron su pertenencia al movimiento antifascista y a la peña de fútbol rayista Bucaneros. Basándose en un informe presentado por la Brigada Policial el día del juicio de seguimientos desde el año 2009, que era menor, y por escuchas telefónicas y seguimientos en las redes. Para terminar, quiero trasladar todo mi cariño y solidaridad a la familia y amigos de Salvador. Quiero decir que ni olvido ni perdón, que el mejor homenaje es continuar en la lucha y quiero exigir verdad, justicia y reparación. ¡Libertad a presos políticos!